El nombre oficial del Día del Trabajo es el Día Internacional de los Trabajadores y es la conmemoración del movimiento obrero mundial, con el objetivo de reivindicar socialmente la labor de la clase trabajadora. Actualmente, este día se conmemora el 1 de mayo en la mayoría de los países del mundo. Sin embargo, para convertirse en una fecha mundialmente reconocida, debieron de realizarse muchas acciones en favor de esta causa. A continuación, más detalles sobre este día. Para analizar los antecedentes de la conmemoración de esta fecha, debemos de transportarnos al siglo XIX, donde una de las peticiones prioritarias para el movimiento de los trabajadores a lo largo del mundo era la de establecer la jornada de trabajo con una duración máxima de 8 horas. Se estima que desde 1810, Robert Owen, un empresario, filántropo y teórico socialista galés, difundió la idea de que la calidad del trabajo de un obrero es directamente proporcional a su calidad de vida, por lo que para aumentar su nivel y calidad de producción, era necesario realizar mejoras en su jornada laboral, en el salario, vivienda, higiene y educación. También se le atribuye el lema 8 horas de trabajo, 8 horas de recreo, 8 horas de descanso. Estoy seguro que ya conocías este lema, pero ¿sabías su origen? Pese a estos esfuerzos, la reivindicación de los trabajadores fue dándose paulatinamente en el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, en 1829 en Nueva York, se originó un movimiento para exigir la legislación de la jornada laboral de 8 horas, sin llegar a materializarse. Previamente, ya existía una ley que prohibía trabajar más de 18 horas, a menos de que fuera necesario. En 1868, el presidente Andrew Johnson promulgó la ley Ingersoll, estableciendo la jornada laboral de 8 horas. Sin embargo, esta ley era muy ambigua, ya que con ciertas cláusulas se permitía una jornada laboral hasta por 18 horas. Ya en 1886, el 1 de mayo en la ciudad de Chicago, se originó una huelga masiva, evento que sin duda marcaría la lucha obrera. Este movimiento alcanzó su punto más importante a partir del 2 de mayo, en la fábrica de maquinaria agrícola McCormick, donde sus trabajadores realizaron una huelga, debido a que la fábrica descontaría parte de su sueldo para destinarlo a la construcción de una iglesia. Sin embargo, los empleados que no se unieron a la huelga la mantuvieron trabajando. La manifestación estaba conformada por cerca de 50,000 personas, entre trabajadores y simpatizantes, pero fue disuelta violentamente por la policía. Pese a la cancelación, el 3 de mayo nuevamente se celebró una manifestación, la cual fue interrumpida por los empleados que no se habían querido unir previamente, los cuales eran llamados esquiroles, término que literalmente se refiere a las personas que trabajan mientras otros hacen huelga. El saldo de la batalla fueron 6 obreros y cientos de heridos a manos de la policía, hecho que indignó a la prensa anarquista, especialmente al periodista Adolf Fischer, redactor de la Arbeiter Zeitung, un periódico anarquista escrito en alemán, mediante el cual hizo un llamado a levantarse en armas el día 4 de mayo en el Haymarket Square. Una de las frases más contundentes de este llamado citaba lo siguiente: Trabajadores, la guerra de clases ha comenzado. Ayer, frente a la fábrica McCormick, se fusiló a los obreros. Su sangre pide venganza. Tras el llamado, los líderes del movimiento consiguieron un permiso especial para reunirse a las 19:30 horas. Sin embargo, durante los discursos, una bomba estalló contra los policías, matando a 6 agentes e hiriendo a más de 60. Situación que desató nuevamente una pelea entre policías y manifestantes. El resultado fue de 38 muertos y 115 heridos. A raíz de esto, los líderes del movimiento fueron detenidos, entre ellos Adolf Fischer, quien más tarde sería llevado a la horca. Se detuvieron también a muchos trabajadores de forma sumamente violenta. No obstante, la prensa condenaría este acto tachándolo como denigrante y culpando directamente a los anarquistas de los lamentables hechos. Más tarde, se comprobaron diversas irregularidades en el juicio, calificándolo como una farsa. Posteriormente, en 1889, el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional declaró al 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores, en memoria de los mártires de Haymarket. Sin duda, los acontecimientos de Chicago fueron fundamentales para proclamar al 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores, sin perder de vista los esfuerzos y la lucha correspondiente de cada región del mundo, como Europa, África y América Latina.
Hoy en día, la globalización y los medios tecnológicos han transformado su nombre original a tan solo el Día del Trabajo, alejándose un poco de su origen conmemorativo y su principal objetivo, la reivindicación de los trabajadores. En países como Estados Unidos y Canadá se le conoce simplemente como Labor Day y se celebra la primera semana de septiembre. Sin embargo, en la mayor parte de Europa, África y América Latina se conmemora el 1 de mayo. Cuéntanos, ¿cómo es en tu país? Muchas gracias por ver este video, dale like si te gustó. Síguenos en nuestras redes sociales de Eurekapedia. Por favor, deja aquí abajo tus comentarios, aclaraciones, solicitudes, opinión o lo que tú quieras. Lo importante es aportar a la comunidad y aprender todos juntos. Nos vemos en otro momento. Soy Eurekapedia, no olvides suscribirte. Hasta la próxima.